Muy buenos días, queridos amigos, amigas que me escuchan a través de su canal. Estamos aquí para compartir la palabra de Dios. Hoy viernes 2 de agosto. Estamos en la lección número 5 y finalizamos hoy con nuestra lección de toda esta semana, que fue el título de esta semana fue Milagros alrededor del lago. Ese fue el título de toda la semana y como vimos, hubo milagros que Jesús realizó estando en estos lugares. Ahora, queridos amigos, en este día, como cada viernes, nos detenemos un poco en meditar de lo que estuvimos estudiando. Vemos cómo es que vino nuestro Señor Jesús, ¿sí? Vino a este mundo, vino a pisar una tierra vil. Siendo Dios, descendió de su trono, dejó a su Padre y vino a rescatarnos. Ahora, nuestro Dios, aunque vino en este mundo, Él no podía armonizar, ¿sí? No tenía una vida en armonía con el mundo. Sus costumbres, sus prácticas eran diferentes. Pero vemos que cada persona, todas las personas pensaban que Jesús había venido a reinar, a gobernar, ¿sí? Pero vemos que Él no vino con ese propósito, ¿sí? Y nos invita a estar quietos, ¿sí? Lo dice en Salmos 46:10, ¿sí? Dice allí, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Sí? Por eso, cuando los de su pueblo querían alabarle y engrandecerle y tenerle como su rey, como su nuevo gobernante, él no aceptó lo que estas personas querían, ¿sí? Vemos que en medio de la muchedumbre apresurada y la tensión de las intensas actividades de la vida, el alma que es así refrigerada quedará rodeada de una atmósfera de luz y de paz. La vida respira fragancia y revelará un poder divino que alcanzará los corazones de los hombres. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Con corazón desconforme preguntaban quizá las personas, y hoy en día quizá nos han llegado a hacer preguntas similares. La pregunta que lanzaron en aquel entonces es, ¿por qué si Jesús podía hacer obras tan admirables? ¿Sí? Vemos cuáles obras realizó Jesús. Cuando vino esa gran tempestad, ¿sí? Dice que él se encontraba durmiendo, sus discípulos espantados le despertaron, ¿sí? Maestro, maestro, ¿sí? Despierta, ¿sí? Dice, despierta que perecemos. Ellos estaban angustiados, estaban atónitos por la gran tempestad, ya que ellos se encontraban en medio del mar, ¿sí? En una barca. Ahora vemos que él se levantó y calmó la mar, calmó esa tempestad. Todos se preguntaron, bueno, ¿quién es este que hasta el viento y las olas le obedecen? Sí, ellos quedaron sorprendidos. Pero por eso va esta pregunta. ¿Por qué si Jesús podía hacer obras tan admirables? También como darle de comer a 5,000 personas, bueno, hombres,
Aparte mujeres y niños, imaginan cuántos. Y todavía sobró las sanaciones de los que estaban endemoniados, los que estaban enfermos. Muchas obras tan admirables, sí, que habían presenciado. La pregunta, ¿por qué si Jesús podía hacer obras tan admirables como las que habían presenciado, no podía dar a todos los suyos salud, fuerza y riqueza, librarlos de sus opresores y exaltarlos al poder y honra? ¿Por qué? El hecho de que aceptara ser enviado por Dios y sin embargo se negara a ser rey de Israel era un misterio que no podían sondear. Su negativa fue malinterpretada. Muchos concluyeron que no se atrevía a presentar sus derechos porque él mismo dudaba del carácter divino de su misión. Pero no era así, queridos amigos. Ahí vemos cómo estos abrieron su corazón a la incredulidad. ¿Sí? La semilla del enemigo de Dios había sido sembrado y llevó frutos según su especie, incomprensión y deserción. Vemos cómo el enemigo de Dios estaba actuando, estaba trabajando en las personas, ¿sí? Donde permitieron ellos que entrara la incredulidad. Vemos, queridos amigos, cómo se dejaron llevar por el enemigo. Ahora, queridos amigos, si alguien te hiciera una pregunta, ¿sí? Si le dijera, ¿de qué te ha librado Jesús? ¿Cuál sería tu respuesta? Queridos amigos, en mi caso, por ejemplo, ¿Dios de qué me ha librado? De la mala vida que llevaba yo. Me encontraba en el pecado. Quizás sigo cometiendo pecado, querido amigo, porque dice la palabra de Dios que no hay ningún perfecto. No hay un santo. ¿Sí? Pero querido amigo, en aquel entonces cometí yo pecado y andaba yo como si nada. Y seguía transgrediendo y transgrediendo la santa ley de Dios. Ahora, por gracia de nuestro Dios, conozco la ley. Conocemos la santa ley de Dios. ¿Sí? ¿Y de qué me ha librado? De la mala vida que llevaba yo. Así como iba yo viviendo, quién sabe si el día de hoy estaría con vida o no. ¿Sí? Era una vida desagradable. ¿Sí? Ahora, ¿por qué creen que a veces Dios permite que algunas personas buenas como Juan el Bautista sean encarceladas y ejecutadas? ¿Qué consuelo podríamos dar o esperanza podríamos encontrar a pesar de estas cosas difíciles? ¿Cómo entender? Vemos que Juan estaba trabajando para nuestro Dios y cómo murió. Cuando otros que rechazan andan disfrutando de la vida, viven quizás más años. Eso no los podemos llegar a preguntar, queridos amigos. ¿Por qué si este iba a la iglesia, por qué tuvo que terminar así? Querido amigo, quizás en aquel entonces se preguntaban acerca de Juan el Bautista. ¿Por qué había tenido esa muerte tan cruel? Si era un siervo de Dios, si estaba trabajando para Dios. Querido amigo, mi respuesta es, comprendamos cómo murió nuestro Señor Jesús. Siendo Dios, siendo que vino a dar su vida por nosotros, ¿cuánto padeció? ¿Sí? ¿Por qué padeció? ¿Por qué padeció nuestro Señor Jesús cuando vino a rescatarnos, vino a darnos las buenas nuevas de salvación? ¿Por qué tuvo que morir? Entonces, querido amigo, cuando usted y yo quizás padecemos por causa del Evangelio, debemos alegrarnos debemos alegrarnos porque estamos siendo partícipes de los sufrimientos de nuestro
Señor Jesucristo. Ahora, vemos también acerca de la alimentación de los peces. ¿Qué nos deja? ¿Qué lección nos da acerca de esa historia de la alimentación para esos 5,000 hombres? ¿Sí? No contando mujeres y niños. Imagina cuánto sería. ¿Sí? Ahora, ¿qué lecciones hay en esa alimentación para nuestra iglesia, congregación que cuenta con pocos recursos? Querido amigo, solamente el poder de Dios, sí, puede hacer milagros, así como lo hizo en aquel entonces. Y quizás nos encontramos en una iglesia que tiene o es de bajos recursos la mayoría de los miembros, sí, pero ¿qué pasa si pedimos a Dios? Si tenemos ese deseo de compartir los alimentos, el alimento físico, quizás al finalizar del culto queremos convivir. Sabemos que con la ayuda de Dios lo haremos. ¿Sí? Querido amigo, vemos que nuestro Dios nos da buenos ejemplos. Vemos cómo Él fue rechazado de su propia nación. Sí. Vemos cuántos milagros aconteció cuando Él venía predicando, cómo se le amontonaba la multitud. Querido amigo, amiga que me escucha, trabajemos para Jesús. Creamos en su palabra. Creamos en los milagros que Él realizó y hoy en día viene realizando milagros. Sí, no dudemos de nuestro Dios. Entonces, en esta semana vimos los milagros alrededor del lago. Vamos a terminar con una oración, queridos amigos. Este ha sido el mensaje para el día de hoy. Oremos. Amoroso Padre Celestial que habitas en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. Padre, en esta hermosa mañana hemos meditado un poco en su palabra. Que cada palabra, mi Dios, que hemos escuchado, analizado en este día sea de edificación para nuestra vida espiritual. Padre, ayúdanos a creer en ti. Ayúdanos a tener una fe tan grande como lo tuvo su pueblo aquel entonces, como aquella mujer que ella tenía esa fe que solamente con tocar su manto ella quedaría sana de su enfermedad. Vemos qué fe tan grande. Padre eterno, ayúdanos a tener esa fe como lo tuvo esta mujer y como lo tuvieron otros que vieron tus obras. Es así como tuvieron esa fe. Padre, también nosotros podemos ver tus obras, no físicamente, pero en su santa palabra se encuentra todo lo que usted realizó. Que eso nos ayude a tener una fe tan grande que no dudemos jamás de usted. Padre eterno, humildemente todo esto lo suplicamos y gracias porque nos ha permitido en esta mañana meditar en su bendita palabra. Ayúdanos a estar quietos como dice su palabra, a esperar su voluntad de usted. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, queridos amigos, pues hemos llegado al final de este video. Le agradezco que se haya quedado hasta el final. Le deseo que tenga un día lleno de bendiciones.